fue la estrategia. En medio de tantas columnas, análisis, propuestas para entender el resultado electoral en Bolivia del pasado 18 de octubre, yo voy a hacer aquí una síntesis de un ensayo que se lo puede leer en mi blog, pero que espero resumir con los principales argumentos de por qué fue la estrategia lo que permitió que el MAS ganara. Es decir, ante la caída, la implosión de Evo Morales como candidato, viene un nuevo perfil del MAS que tiene un equilibrio urbano-rural, profesional identitario, con fuertes códigos de raíz popular, pero también con una fuerte referencia a su prodestinatario, a la audiencia más nuclear del propio MAS. Comunidad Ciudadana insistió en un binomio desequilibrado y estático que se vio, digamos, en la recta final, quizás más cansado. Desequilibrado digo porque fueron dos perfiles que se complementaban en teoría desde lo territorial, pero en realidad tenían un complemento homogéneo para un segmento de los diversos segmentos en disputa. Entonces fueron incapaces de trasladar ese su perfil a distintos segmentos. Un cambio del escenario electoral del 2019 al 2020 exigía una renovación del perfil que se presentaba. Creemos que es un perfil que se construye, una alianza que se construye a partir de lo que estoy llamando el pitismo más radical, digamos, y triunfalista, ¿no es cierto?, post-octubre de 2019, configura una candidatura que técnicamente parecía interesante, parecía posible en la coyuntura. Un equilibrio territorial, dos líderes cívicos, un refresco, entre comillas, del discurso, pero que tuvo, digamos, decisiones, podríamos llamarlas, digamos, tácticas de territorializarse y que fueron, en mi criterio, alentadas por un candidato, Camacho, digamos, bastante flojo o gelatinoso en el momento de enfrentar grandes temas como la economía, enfrentar temas como el manejo estatal de un país en crisis. Un segundo aspecto a entender de la campaña fueron los segmentos. Partimos de un segmento, entendiendo un segmento que no terminó siendo así. ¿Sí? Se decía que 4 de 10 votantes iban por el MAS y 6 de 10 en contra. Los resultados nos muestran algo distinto, pero entonces entendamos un poquito cuáles son esos segmentos. Evidentemente hay un núcleo duro fuerte del MAS en un espectro que no se ha movido, un 27-33% aproximadamente, que está en Occidente y en el área rural extendida de todo el país. Tiene alta capacidad de movilización, pero tiene un núcleo urbano central muy poderoso, que es el Alto. Este núcleo está muy afincado en una identidad, en valores y en una reproducción constante de ese discurso y de esos mensajes hacia afuera, es decir, hacia un núcleo expansivo en todo el país. Este núcleo, a su vez, tiene, digamos, la capacidad de estar vinculado al MAS, ya sea por prácticas, por pertenencia identitaria, ¿no es cierto?, como ya se ha dicho, y también por relaciones clientelares de poder de un partido que ha gobernado 14 años el país. En el extremo opuesto, más o menos un 12-14% del electorado es militantemente anti-MAS, podríamos decir la antípoda de lo que ya he descrito. Pero no es que le pertenezca a un candidato, es capaz de moverse de un candidato a otro según la oferta electoral, de nuevo, anti-MAS. Una parte de este voto se fue a Mesa bajo la consigna del voto útil y otra parte se instaló en Camacho desde un voto más identitario. Un tercer segmento bastante urbano y identificado sobre todo en ciudades de Occidente y ciudades capitales, tiene más bien unas características también anti-MAS, pero menos radicales, más liberales democráticas. Esto quiere decir que son más capaces de negociar con algunos discursos y mensajes progresistas, asimilar algunos matices de un eventual liderazgo como el de Mesa, pero que claramente tuvieron una distancia o tienen una distancia respecto del MAS. ¿Sí? Se podría considerar un núcleo duro de Mesa, ¿sí? Ciudades como Sucre, Potosí, la ciudad de La Paz, en buena cuenta, y algunos bolsones en otras ciudades. Sin embargo, no es un bloque tan duro. El voto está demostrando que una buena parte, no significativa, pero en una parte, ha sido penetrada por el masismo, digamos, el discurso masismo, la oferta masista en esta elección a ese supuesto núcleo duro anti-MAS.
Pero vean, si entendemos el país en esos solo tres segmentos, ¿no? Que ya explicarían un poco más, aparte de estos blanco y negro, evidentemente nos falta mucho más por entender. Estamos hablando del 55-60% del electorado. Bueno, ¿dónde está el resto? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se posicionaba? A este segmento es el que tendríamos que llamar el segmento en disputa. El segmento, algunos le llamaban los indecisos. Yo no creo que sea un tema de indecisión, que es un segmento del electorado con fuertes diversidades, con una diversidad de intereses y necesidades que va expresando según las características de cada campaña. Entonces, las preguntas que debieron hacerse los partidos son: ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué esperan? ¿Qué sueñan? ¿Qué les molesta? ¿Qué les gustaría? De alguna manera, Ricardo Paz, en su reciente artículo, ha hablado de ellos de cierta manera, pero entiendo que no se hace cargo de los matices y de las distancias que hay en este tipo de segmentos. Se trata entonces de una clase media emergente. Está presente en todo el país, pero fundamentalmente en las ciudades capitales, en los márgenes de las ciudades capitales, en las ciudades intermedias también, y no vive, no se expresa cotidianamente en el clivaje político. No le interesa esta polaridad, sabe que no se beneficia de manera directa de la cosa pública y por lo tanto no va a tomar una posición franca y abierta respecto de una u otra opción. Yo pienso que en buena parte este núcleo volátil entendió muy bien el discurso de Mesa el año pasado y se alineó a las protestas del fraude. Este núcleo volvió a su esencia abigarrada, diversa, volátil, pendular y terminó finalmente decantándose por el MAS. Una tercera parte, hay que entender el curso de la campaña. Vamos a ver que el MAS presenta dos candidatos que se juegan por una estrategia de campaña territorial. Es decir, parten del núcleo que describí, identitario en el occidente, en la capital andina, en la capital de los Andes, que es el Alto, y empiezan a expandir su núcleo en las provincias paceñas, también en Oruro y Potosí, en las provincias, y desde allí empiezan a tender su puente hacia Cochabamba y Santa Cruz. Con ese bloque, por supuesto con un puente aéreo, digamos, hasta Pando, son capaces de desplegar la victoria electoral. Por otro lado, pero ya a la luz de los resultados electorales, podemos ver que el curso de la campaña de Comunidad Ciudadana fue errático. Parte del núcleo 21F, urbano, clase media, afincado en esas capitales, el segmento que describía como su núcleo duro, pero no logra expandirse de manera sistémica y progresiva como esperaba. Es decir, avanzar hacia el sur, que de alguna manera lo hace, pero solamente en las capitales, y luego, a marcha forzada, envía lo que la caballería a Santa Cruz. Se da cuenta que Santa Cruz es el espacio donde tiene que disputar la cantidad de votos que le equilibren el juego frente al MAS y, en mi opinión, cede un montón de terreno, deja demasiados flancos abiertos en el resto del país por concentrar caballería en Santa Cruz. Creemos entiende esta fisura, se da cuenta que Mesa está jugando a este favor y casi de manera sincrónica retrocede a su núcleo duro y lo defiende con toda fuerza. Polariza con Mesa. Esto no es una novedad, todos lo hemos visto, ¿no es cierto? Y lo que logra en esa polaridad Camacho es reafirmar su discurso identitario. Esto estuvo estudiado y estuvo planeado desde un inicio, lo que exacerbó inclusive la posición identitaria cruceña, pero desplazó de alguna manera la polaridad más anti-más a Camacho Mesa, sobre todo en redes sociales y en medios de comunicación. Mientras Mesa se asienta en Santa Cruz, sobre todo en las últimas 3 semanas, lo que intenta hacer es desplegar su aire, es decir, una fuerza aérea, pero que es una fuerza aérea blanda. Se basa en entrevistas en medios y en redes sociales. Él pensó que esto mantendría, o lo que nos deja saber la campaña, es que esto mantendría atención mediática en Occidente, centraría su núcleo en las ciudades y podría empezar eventualmente a expandirse en Oriente. Muy probablemente sabía que no podía ir más allá. Esto seguramente es una consideración táctica de la campaña, pero se juega demasiado y ahí creemos, al entender esa polaridad, se nuclea y le empieza a hacer un contraste que jamás Comunidad Ciudadana logra romper, sobre todo en el Oriente y particularmente en Santa Cruz. Un hecho natural a entender en esta campaña es qué pasó con las candidaturas de Áñez, de Tuto, que finalmente se bajan, ¿no es cierto? Y que en teoría agregaban votos a Mesa. Si volvemos un poquito más atrás, cuando les decía los segmentos, un segmento anti-MAS
que estaba afincado en Áñez y en Tuto, naturalmente decantan una gran parte para Mesa, pero una pequeña parte también, sobre todo cruceña, hacia Camacho, aunque eso no reequilibra el juego. Es decir, en ningún momento se estaban disputando espacios fuera del núcleo anti-MAS. ¿Sí? Y eso hoy lo podemos saber por el resultado electoral, pero claramente en el momento de las encuestas y en el momento de los análisis de campaña desde afuera, nosotros no podíamos saber que estaba pasando esto. Y con este retiro de dos candidaturas, en realidad el efecto mediático, el efecto de percepción es de que Mesa es el candidato de la derecha, es el candidato de Áñez, es el candidato del gobierno. Esto puede no ser cierto, el punto es de que así se percibe. Y así se entiende la ciudadanía. Mesa no sigue atacando más al gobierno. De hecho, recibe apoyo de Murillo o de la resistencia Cochala, entes que son fuertemente criticados desde su propio núcleo, recordemos el núcleo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo es incapaz de penetrar con esos apoyos a este segmento de indecisos. Por lo tanto, en la recta final, lo que yo veo es de que fue una especie de tijera. Por un lado, el MAS desplegando toda una fuerza territorial y por otro lado, Camacho polarizando con Mesa sobre su posición antimasista. En este escenario, las disputas territoriales ya no eran posibles. Mesa no pudo devolverse otra vez atrás a Occidente y nuevamente consolidar su núcleo porque él necesitaba expandirse en Santa Cruz, cosa que nunca sucedió. Por supuesto que no podemos olvidar en ningún momento la situación del país, la pandemia. La pandemia condiciona mucho más a Mesa que a los otros dos candidatos, muy probablemente por condiciones personales. Esto no lo podemos juzgar, ni siquiera lo podemos saber, pero el resultado es claro, Mesa no sale a las calles, Mesa no despliega una fuerza ni siquiera urbana. Los liderazgos territoriales no se expresan en las calles de manera contundente. Nótese que hasta aquí prácticamente no ha hablado en el curso de la campaña del MAS. Y esto no es casual. Lo que pasa es de que mientras el despliegue de los medios y la disputa de la polaridad estaba entre Camacho y Mesa, lo que vieron Arce y Catacora fue una enorme oportunidad, primero, de moverse por medios, comillas, amigos, desplegar una narrativa de convencimiento y también de humildad frente a medios hostiles. Pidieron perdón, pidieron disculpas, más que perdón, fueron capaces de reconocer que hubo errores, entraron en un diálogo con quienes no estaban tan convencidos. Tuvieron dos momentos tácticos muy, muy poderosos en el resultado final de la elección. El primero fue esto del foro debate. La jugada de adelantar un foro sobre economía donde participaron todos y donde muy probablemente la percepción de los indecisos ganó Arce y no asistir al debate que pretendía, digamos, contrastar la propuesta del MAS, es que le otorga un carácter de certeza, de fiabilidad frente a un público que estaba dubitativo frente al MAS. Por otro lado, empiezan a operar códigos de manera muy subjetiva, empiezan a utilizar emociones de mucha más alegría, le suben el tono a la campaña con canciones, con la guitarrita, con el hachauru. Todos estos códigos son fundamentales para darle un sentido de certeza y de pertenencia e identidad que Mesa nunca pudo. Camacho lo intentó, pero sabiendo que únicamente se iba a afincar en esos criterios a Santa Cruz. Es decir, aquí puedo lanzar la hipótesis con cierta solvencia y seguridad de decir que Camacho sabía que iba a perder, pero sabía también a qué estaba jugando. Las redes sociales. Es innegable que esto tendría que ser un ensayo propio, un ensayo en sí mismo hablar de las redes sociales, porque jugaron un papel fundamental, pero no fundamental para convencer, sino un papel fundamental para desmovilizar, para desactivar la acción de campaña. Pensemos en el largo plazo. La campaña ha durado mucho tiempo, la gente ha entrado en una disputa electoral por mucho tiempo, pero también llevamos 8 meses encerrados, es decir, muchas de las personas que estaban confiadas en que se podía desplegar una campaña desde redes, lo estaban haciendo como yo ahora, desde el living de mi casa. Y eso en campaña no es materialmente viable, en un sentido mucho más cuando tienes una disputa electoral de un 25-30% del electorado clave que está en las calles, que no está en su casa,
que ha dejado su casa ya. Estuvo en agosto, estuvo en julio, en junio, pero luego salió a las calles a enfrentarse al virus, cuando una de las ofertas no lo hacía y las otras dos sí lo hacían. Entonces aquí hay que entender dos fenómenos que no son nada nuevos, pero que pareciera que en Bolivia no se terminan de entender. Por un lado, las cámaras de eco y por otro lado, las burbujas de opinión. Por un lado, las cámaras de eco funcionan como cámaras de resonancia, donde nosotros creemos que decimos y hacemos cosas en Internet y que están resonando por todas partes, pero en realidad solo están dentro de nuestra burbuja, o perdón, de nuestra cámara. Y otra cosa es cuando vemos noticias en Facebook y estamos reproduciendo, digamos, constantemente por efecto del algoritmo, un mensaje y consumiendo un mensaje que creemos que todo el mundo está recibiendo, pero en realidad está personalizado a nuestra manera de ver. En mi criterio, este es uno de los factores que hoy genera tanta frustración y ha generado también tanta sorpresa, porque en las cámaras en las burbujas sociales es donde la gente pensaba que todo el mundo estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban y por lo tanto estaban ganando la elección. Cuando la burbuja se revienta, se dan cuenta que esa burbuja no existía efectivamente, que era enormemente limitada. Entonces hay que ver el desenlace, ¿sí? Ya conocemos los resultados y hay que analizar un poco más cómo llegamos a estos resultados, ¿sí? Primero, la hipótesis de la concentración del voto no está equivocada. En esta elección volvemos a acercarnos a la media de 87%. Esta vez fue 84%, ¿sí? Un poco menos que la media. En este lado yo había lanzado una hipótesis de la concentración del voto y que esta migraría por efectos o por factores de concentración, asumiendo la segmentación que se nos había contado, ¿no es cierto?, a mesa. Reconozco que ese fue un error mío, que yo equivoqué en el factor de concentración. Finalmente terminó concentrándose más bien con el más. Lo que hay que entender es por qué. Por un lado, siento que las encuestas fallaron. Y no solo fallaron por un mal diseño. La verdad es que eso no se lo podemos achacar a las encuestadoras. Muy probablemente hay factores técnicos de recolección de evidencia, ¿sí? La pandemia, la imposibilidad de moverse, las encuestas telefónicas, etc. Evidentemente hay un factor que en algunas encuestadoras como Tu Voto Cuenta ha reconocido, que en una gran cantidad de gente no quería decir por quién había votado o por quién iba a votar. Este factor es bastante novedoso de la propia cultura política de, en mi criterio, el votante volátil, ese segmento que no está afincado en un partido, que no tiene esta afiliación, pero que tampoco tiene confianza con un sistema democrático, un sistema institucional para recoger una evidencia. Comunidad Ciudadana, irónicamente, fue una campaña poco ciudadana, es decir, no le alcanzó el combustible para conectar con la gente de la calle, ¿sí? Camacho, por un lado, desde su núcleo en Santa Cruz, logra esa conexión, logra y la exacerba, la alienta, la lleva casi que a un extremo frenético de identidad y de posición radical, en mi criterio, muy de extrema derecha. Pero por otro lado, Comunidad Ciudadana se queda estático, se va quedando sin combustible, decía. Pierde la posibilidad de trasladar esa energía de las calles a la creatividad en las redes, a la espontaneidad de los jóvenes, a enamorarse un poco más de la posibilidad del cambio. Se queda en un no a la corrupción, no al no sé qué, no al no sé qué, no al, pero el no al no termina de ser sí a qué. Entonces, en síntesis, el punto es que Comunidad Ciudadana termina ofreciendo una candidatura moralmente correcta, pero políticamente inocua, que va por inercia jalando los núcleos anti-más, pero estancándose en el momento en que ya no tiene combustible para disputarle emotiva y racionalmente, emotiva desde los códigos que he descrito, identidad, fuerza, calle, y racional, economía, inestabilidad, crisis económica y la posibilidad de una estabilidad, a los segmentos que finalmente se decantan prácticamente entregados al MAS. Choquehuanca ha sido el candidato presidencial que más ha entregado votos. De hecho, es uno de los factores de victoria del MAS. En contraposición, por ejemplo, a Pedraza o Pumari, que prácticamente no aportan en nada a la candidatura. Además del discurso, los factores políticos acumulativos ya descritos, pero también la oferta emotiva que he descrito del MAS, para mí el binomio Arce-Choquehuanca tuvieron un desempeño metódico y riguroso en esta campaña. Partieron de un núcleo
y expandieron su núcleo de manera fuertemente táctica hacia esos segmentos de urbanos, clase media, y que penetraron en las expectativas de las personas. Camacho también tuvo disciplina táctica. Se mantuvo en el curso planeado y cuando hizo un giro, mantuvo ese curso en su nuevo giro, lo radicalizó y terminó fiel a esa decisión. Lo que se podría criticar de Camacho en esta elección es de que ese su rigor táctico evidentemente estuvo apuntado hacia sus propios intereses, pero claramente no estuvo en ningún momento alineado a que el MAS no gane la elección. Mientras que Carlos Mesa cerró su campaña aislado, yo diría casi que empacado por sus oponentes, atrapado por sus oponentes y con circunstancias adversas desde Santa Cruz, alejado de su núcleo, sin ninguna certeza de qué realmente podía ser el desempeño electoral fuera de pequeños reductos. El voto en Bolivia no nos permite saber hacia dónde se direcciona, si se quedaron con los jóvenes, quiénes fueron los votantes del MAS más adultos, etc. Pero eso necesitaríamos más estudios para entender. Pero lo que sí podemos ver es de que el voto movilizado del 2019 progresivamente se fue apagando, se fue desmovilizando. La pandemia lo contrajo a su casa, lo retiró de las calles y la hipótesis de movilizar desde las redes evidentemente no funciona. Tengo serias dudas de que veamos que este 55% es un bloque de conciencia de clase, de militancia socialista con el MAS, o que tenga una estructura monolítica que se vaya a trasladar a las sucesivas elecciones. Quienes piensen esto me parece que están entrando en un error. Yo pienso que el rigor en el curso de la campaña y las cuestiones más tácticas descritas en este video han sido las que han llevado al MAS al triunfo, por encima de otras consideraciones más volátiles o más, digamos, líquidas, en una de las campañas más estratégicas que hemos tenido en las últimas décadas en Bolivia.